o a mi vecina le funcionó ayunar 18 horas. Exacto, entonces yo voy a ayunar, Sí. yo me voy a volver carnívoro, yo me voy a volver vegano, yo me voy a volver no sé qué porque al otro le funcionó o porque este bloguero de moda dijo. Obviamente hay personas que están en las redes con autoridad y que tienen un conocimiento súper chévere y una estructura muy chévere, pero aún así esos consejos no pueden ser tomados al pie de la letra. Tú no puedes tomar esa opinión de alguien que está hablando de su experiencia, de su vida, sin tener un filtro adecuado. Y el filtro adecuado lo pones tú de la mano de un buen profesional de la salud. O sea, es como un trabajo conjunto para entender esa bioindividualidad que es tu cuerpo y es tu mente. Entonces mira qué peligro, porque claro, es demasiada información, demasiadas tendencias y me han llegado a mí pues pacientes desnutridas porque se pusieron a ayunar por un tiempo prolongado, porque el ayuno estuvo muy de moda en la pandemia, pero sin suplementar adecuadamente, sin de verdad entender qué tipo de alimentos tenían que consumir, categoría de importancia que son respiración, meditación y sueño. Un cuerpo que no duerme y un cuerpo que no descansa y una persona que no respira bien, se puede saber la Biblia del brócoli, el kale y la chía y alimentarse como un dios sin ningún contaminante, pero igual pues no va a tener un reposo y no va a tener una reparación. Entonces esto también influye directamente en el buen desempeño de las personas. Cuando alguien dice tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota, nos desintegramos, pensamos que algo está mal, pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría, tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas, tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio, tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Daniel Restrepo en un nuevo episodio de Tenemos que hablar. Como saben, este episodio y estos espacios lo que buscan es generar conversaciones en torno a la salud mental, el emprendimiento y traemos historias de emprendedores, líderes y demás, pero también nos gusta tener expertos que nos den visiones, que nos compartan su experiencia y nos den algunas herramientas, algunos tips, no para que nos autodiagnostiquemos, no, pero para que tengamos una información que nos ayude a pilotear este mundo de la salud mental. Y ahí tenemos una invitada muy especial que es la doctora Sara Mesa. Bienvenida, Saris. No, preséntate y cuéntanos un poquito de ti. Muchas gracias, Daniel. Que me encanta esta invitación, además en un espacio maravilloso. Y me parece que es un tema fundamental que ya lo podemos hablar. Anteriormente, hablar de la salud mental era como, uy, no, o sea, yo hablo de mi cuerpo, pero nada más, nada que esté por dentro, ¿cierto? Nos costaba mucho, pero hoy en día cada vez más tenemos una apertura hermosa. Entonces, pues yo, que soy una fanática de la salud, no solamente de la mente, sino del cerebro, que es como el hardware donde Tu está cerebro. la mente, sí, Cerebrito. del cerebro, pues me siento súper honrada de estar acá. Saris, no, gracias. De verdad que nos estamos más honrados nosotros de tenerte porque pues tu visión desde el conocimiento nos puede ayudar. Y voy a empezar la conversación con un último caso que tuvimos aquí en Tenemos que hablar y fue del de Isabel Escobar. Los que no lo hayan escuchado, los invito a que lo vean. Pero nos hablaba mucho del tema del trastorno del alimento, trastornos alimenticios, perdón. Nos hablaba mucho de la depresión, de la autoestima, de la ansiedad. Y yo creo que es un problema transversal para muchos. Yo incluso sentía, esto es una opinión muy personal, como que el tema de alimento cuando yo era joven se hablaba mucho de la anorexia, de la bulimia, pero como que con el paso del tiempo eso como que se empezó a dispersar, o es mi percepción. Entonces me gustaría que nos compartieras tu visión del tema. Podemos empezar por el tema de los trastornos alimenticios y cómo eso pues afecta claramente el cerebro, el Ujú, hardware, sí. dijiste, y la salud mental. Bueno, pues es un tema súper amplio. Voy a tratar de ser concisa con mi respuesta, pero va a ser larga. Primero, cuando me decías que cuando eras joven se escuchaba mucho este tema, yo creo que es porque tú y yo ya no estamos tan jóvenes, porque lastimosamente hoy
expuesta a mamás y a personas con chicas muy jóvenes que están todo el tiempo expuestas a las redes y a modelos imposibles de seguir. Digo modelos, no personas modelos, sino modelos de vida y de alimentación. Entiendo que sigue siendo un problema muy, muy grande. No me sé las estadísticas de esta ciudad, pero sí sé que hay una presión importante porque anteriormente nosotros no estábamos viendo gente normal supuestamente en su cotidianidad todo el tiempo, y hoy, por estar expuestos a las redes y a tantas plataformas, estas chicas están expuestas a ver gente supuestamente normal, que cuando se toman una foto están paradas con el ángulo perfecto, que cuando dicen lo que se comen en un día, y yo como médica algunas veces me sale esto porque no soy consumidora mucho de redes sociales, pues como que las alimento yo, pero no soy muy consumidora, pero cuando veo esto digo, Dios mío, o sea, si esta persona está liderando la alimentación de una juventud, esto está grave. Estamos Entonces creo que puteados. sí hay todavía un problema gigante, que también puede ser un problema de pronto más oculto porque estamos pensando que estas influencias o estas personas con cierta autoridad pues tienen la razón, pero cuando empezamos a mirar cada caso individual, realmente no, porque las chicas que están siguiendo estas tendencias creen que eso es lo adecuado sin buscar ayuda de un profesional. Entonces sale la tendencia de un millón de dietas, por ejemplo, que además me aterra pues el término, no, la dieta de los carnívoros o la dieta macrobiótica o cómo ser un vegano, pero hombre, ¿cómo así? Si no estamos mirando el individuo. O a mi vecina le funcionó ayunar 18 horas, o Ayunar. exacto, entonces yo voy a ayunar, Sí. yo me voy a volver carnívoro, yo me voy a volver vegano, yo me voy a volver no sé qué, porque al otro le funcionó o porque este bloguero de moda dijo. Obviamente hay personas que están en las redes con autoridad y que tienen un conocimiento súper chévere y una estructura muy chévere, pero aún así esos consejos no pueden ser tomados al pie de la letra. Tú no puedes tomar esa opinión de alguien que está hablando de su experiencia, de su vida, sin tener un filtro adecuado. Y el filtro adecuado lo pones tú de la mano de un buen profesional de la salud. O sea, es como un trabajo conjunto para entender esa bioindividualidad que es tu cuerpo y es tu mente. Entonces, mira qué peligro, porque Claro. claro, es demasiada información, demasiadas tendencias, y me han llegado a mí pues pacientes desnutridas porque se pusieron a ayunar por un tiempo prolongado, porque el ayuno estuvo muy de moda en la pandemia, pero sin suplementar adecuadamente, sin de verdad entender qué tipo de alimentos tenían que consumir, cuánta dosis de proteína, qué ácidos grasos buenos. Entonces empezaron a ayunar, su cuerpo tuvo una desinflamación muy chévere, porque eso pasa cuando uno ayuna, pues el cuerpo hace como un proceso de que se desinflama porque estoy expuesto a menos alimentos procesados, pero después de ahí para abajo sigue algo que puede incluso tener un efecto rebote. Entonces, eso pues me parece súper Sí, y por delicado. eso, por eso ahorita habla de no, la idea no es autodiagnosticarse, ¿cierto? Es que Exactamente, ese es el total. peligro. Claro, uno ve un Sí, video y así se ve a es. este le funcionó esto, Sí, o el vecino, ajá. y uno empieza a hacer O lo en el del mismo. trabajo, o etcétera, y puede que tú, sin exámenes de sangre, que tú, pues, sin tener ni idea si tienes alguna deficiencia, estés consumiendo un tipo de alimentación que la empeore, o puede que tu gasto metabólico sea distinto, puede que tú seas un deportista, que seas una persona en etapa reproductiva, un montón de variables que de verdad influyen drásticamente en cómo tú reaccionas al alimento y qué es lo que tú necesitas consumir. Entonces, eso por ese lado como de la pregunta. Y también me hablaste como de pensar en esos trastornos de la alimentación, de cómo afectan nuestra mente, ida y venida. Yo creo que cuando un cuerpo está bien nutrido y un cuerpo es un lugar chévere de habitar, la persona va a estar bien. Entonces, eso al principio de mi trayectoria por todo el tema del bienestar y la salud, hace muchos años, pensábamos como colectivamente que íbamos a cuidar el cuerpo yendo al gimnasio, tomando unas proteínas superinflamatorias horrorosas y pues libertad haciendo un montón de dietas y ya, y nada que ver. O sea, cuidar el cuerpo no es eso, cuidar el cuerpo es qué te sirve. O sea, cuidar el cuerpo es cómo tú, de nuevo, con tu bioindividualidad vas a obtener esa actividad física que tú necesitas para tu edad, para tu peso, para tu rutina, cómo vas a alimentarte, pero pensando en cada cosita. Entonces, obviamente que si tú estás teniendo, de nuevo, como un modelo cualquiera a seguir, sin pensar, sin filtrar y sin entender que es que tu cuerpo es un vehículo maravilloso que puedes llevar a su máximo potencial con esas herramientas de los hábitos, muchas veces sí te puedes desviar del camino.
¿Qué relación hay como entre los alimentos y las emociones? Toda la relación del mundo. De hecho, uno puede utilizar los alimentos como un super aliado, o sea, tú puedes utilizar los alimentos para llevar tu mente, tu cuerpo y tu estado emocional a un nivel muy chévere, equilibrado. Obviamente la vida es demandante, pues si no siempre vas a estar ahí en balance. O si tú tienes una alimentación que ya sabemos hoy en día que es inflamatoria, eso te puede generar todo lo contrario. Entonces, ya sabemos que muchas de las enfermedades de la mente empiezan en el intestino. Y Okay. esto lo tenemos ya en, como lo comprendimos desde la ciencia cuando empezamos a estudiar la flora intestinal, que es la microbiota, que seguramente aquí ya han hablado de la microbiota, y es todas esas bacterias, levaduras y hongos y, que, pues, y virus, pero principalmente bacterias que viven en tu intestino y que determinan tu bienestar completamente. Si ellas están felices, si ellas están recibiendo la comida que les gusta, van a tener ejércitos buenos, ejércitos amigos, que van a ayudar a que tu cuerpo esté protegido de todo lo inflamatorio. Pero si ellas están en desbalance por una alimentación altamente inflamatoria, que te la resumo, es la dieta estandarizada americana, que las siglas son SAD o SAD, que es triste en inglés, o sea, es muy charro porque Ah, ve, no había coincide, caído en cuenta de sí, eso, sí. la Standardized American Diet es SAD, que es triste y es verdad, y es todo lo procesado, todo lo que tenga conservantes, edulcorantes, resaltadores del sabor, aceites oxidados, bueno, comida ultraprocesada llena de azúcares también. Entonces esas bacterias van a estar tristes y van a estar, las malas crecen Exacto. y todo aquí empieza acá, empiezan a pasar moléculas inflamatorias y el intestino y el cerebro tienen muchas vías de comunicación pues moleculares y también estos mismos agentes pues llegan a tu cerebro, se produce también permeabilidad de la barrera hematoencefálica que es como entre la sangre y el cerebro y todo esto puede generar inflamación también arriba. Entonces sabemos que pues entidades en niños, que si tú cambias la alimentación todo mejora, en depresión y ansiedad directamente relacionado, Te quería pues preguntar ahí, porque uno pues, normalmente, pues me ha pasado cuando he estado como en estados depresivos, sí, como que no como, no ajá, quiero comer, soy como inapetente, entonces sí. ahí como que es primero el huevo o la gallina. Bueno, claro que es primero el huevo y la gallina. Hoy, digamos, en lo que está pasando a nivel global con el modelo de alimentación de Occidente, creemos que será primero el huevo que es la alimentación. O O sea, sea, claro, un va a mal ser, comer puede llevarme a sí, sentirme un poco más depresivo. mucho más, porque tú vas a estar en un estado inflamatorio generalizado. O sea, tu cerebro no va a funcionar bien con esto. Tú necesitas ladrillos que vienen de los alimentos. Entonces tú necesitas micro y macronutrientes. Tú necesitas vitaminas, minerales y también unos fitonutrientes que vienen de los alimentos de origen vegetal para que tu cuerpo funcione bien. ¿Cierto? Tu cuerpo produce todo el día reacciones químicas, está expuesto a un montón de agentes estresores del ambiente y de las emociones y él necesita como un colchoncito para procesar todo esto, para producir suficiente energía, para que las células funcionen bien y todo esto viene de los alimentos. Entonces, imagínate que esa planta, que no sé si se alcanza a ver, tú en vez de darle agüita, abono, los elementos pues importantes que necesita, tú le pones una cucharada de pintura, pues una cucharada de un químico horrible, o sea, es lo mismo, eso pasa con tu cuerpo. Entonces, si tú a tu plantica, pues a tu universo que eres, no le estás dando los elementos esenciales para que funcione bien, chao, ¿cierto? Y el cerebro es un órgano demasiado activo metabólicamente, pues consume el 20% de la energía que tú consumes al día y necesita muchos oligoelementos para funcionar bien. Entonces, si tú no le das ese sustrato, pues ¿cómo va a funcionar? Si tú no le das herramientas para que se desinflame, ¿cómo va a funcionar? ¿Cierto? Son autopistas de comunicación súper, súper exigentes. Entonces, ahí, hombre, y claro, no provoca comer, ni cuando uno está enfermo, ni cuando uno está deprimido, ni cuando uno está bajito. O si provoca, ¿qué te vas a comer? Algo que te dé mucha energía, pues como por instinto de supervivencia. Pero eso va a estar lleno de azúcares que te va a inflamar y no te va a nutrir. Puede ser como un pañito de agua tibia y como para medio subirte el ánimo. Exacto, como para supervivencia, pues energía, calorías, porque el cerebro las necesita, pero ese instinto como de que no, es que estoy súper triste, entonces mi cuerpo me pide Un un helado helado. altamente procesado, es como, venga, 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 o sea, hagamos una cosa, cómase algo con alto contenido nutricional y después se come el helado si quiere, pero primero démosle nutrientes al cerebro.
Sí, tampoco porque está bien el antojito, Sí, bueno, tal. total, Y más total. si estás en un momento Claro, mal, que te vas a pero contemplar y vas a nutrite decir, primero ajá. y ya luego te das el gustico. Así es, o sea, nutrición, nutrición. Y muchas veces si tú te comes un buen almuerzo balanceado con una buena fuente de proteína, la que desees, con vegetales de todos los colores, con ácidos grasos buenos para tu cerebro, aceite de oliva extra virgen, aguacate, nueces, semillas, tal, y tu fuente de proteína y tu fuente buena de carbohidratos, yo que sé, quinoa, arroz integral, y ya terminas de comerte eso, ya te vas a sentir súper bien y posiblemente entonces tu placer del postre y eso pues no va a ser una cosa masiva, vas a empezar a tener un gusto diferente por alimentos de alto contenido nutricional. Saris, y hace poco me vi, bueno, sí, no salió hace poco, pero hiciste un episodio de tu podcast con una psicóloga que es mi psicóloga, Ay, con Luisa. con Luisa, y Sí, estaba aquí en varios episodios y hablan mucho de la ansiedad. sí, Y hoy en día, pues digamos que se ha vuelto, ahorita te decía que por mi generación antes era sí, sí, mucha sí. anorexia, hoy estoy ansioso, y me incluyo. Sí. Contame la relación ahora alimentos, ansiedad, ¿cómo No, funciona? impresionante. Es tan directa que yo que empecé como este cuento de bienestar por los alimentos, porque mi primer libro fue un libro de recetas, después Tu cerebro, que hablo mucho del alimento, ya hoy estoy parada en, yo voy a hacer consultoría de manejo del estrés, porque es tan significativo lo que tú puedes apoyar, esos estados de ansiedad y de estrés y de depresión que van muy de la mano con los alimentos, que sé que es una herramienta que puede ayudar a la gente a sanar. ¿Por qué? Porque tú así como te hablé ahorita de ese almuerzo con alto contenido nutricional, tú también puedes empezar a usar alimentos como herramientas para apoyar, digamos que tu sistema inflamatorio, tu sistema de defensas funcione mejor y que la inflamación mala disminuya. También entender como paciente que si tú comes alimentos altamente procesados con jarabe de fructosa alto, con edulcorantes, con resaltadores del sabor como el glutamato de sodio, etcétera, esto va a generar señales en tu cuerpo nocivas. Muchos de estos alimentos pueden incluso disparar el cortisol, hacer que tu cuerpo no procese bien el azúcar, entonces más inflamación que se relaciona con la ansiedad. Y puedes también, por ejemplo, sin tener conocimiento, consumir muchísima cafeína, mantenerte ligeramente deshidratado, utilizar el alcohol como un vehículo de colchón y no como algo de vez en cuando para relajarte, pues que no es que sea una cosa que yo recomiende, sino que la entiendo pues como en el mundo que estamos, pero porque el alcohol pues es un precancerígeno, bueno, eso es otra historia, pero que tú no sepas que lo que te estás llevando a la boca está empeorando tu estado de ansiedad. Entonces es súper importante esto, también el tiempo de las comidas, porque por ejemplo si tú estás cruzando por un episodio grave de estrés y ansiedad, tú no deberías ayunar por tiempo prolongado. Sí, mira que es muy normal, por Ujú. ejemplo, no, yo no alcanzo a almorzar, o no Ajá, almorzar la carrera porque es que tiene una reunión sí, y es el estrés y esa claro. ansiedad, por ejemplo, eso no sería lo ideal. No sería lo ideal porque si tú estás súper estresado, tu cortisol está elevado y los ayunos prolongados estresan el cuerpo y elevan más el cortisol. Entonces, tengo muchísimos ejemplos. Por ejemplo, voy a poner aquí como ilustrar un Sí, personaje ficticio. Yo no sé, es un alto ejecutivo que empezó a ayunar, que, claro, tiene que hacer ejercicio, entonces está entrenando para una triatlón, ¿cierto? Y va a la oficina y se toma 5 tazas de café. O sea, el cortisol de ese ser humano me pues de pucha. verdad nunca va a tener una curva normal. Entonces, ¿qué pasa? Que es una persona que vive todo el tiempo haciendo picos, picos, picos de cortisol y en ese momento no debería estar teniendo un ayuno de 12 horas. Perdón, solo de 12 horas, no de más de 12 horas. Todos deberíamos tener como esa alimentación circadiana, pues de mínimo 12 horas de, entre comillas, ayuno, que es alimentación circadiana. Pero si este ser humano que acabo de hacer hipotético ayunó 16, o sea, llegó por la mañana y ¿qué va a decir? Hombre, no estoy durmiendo. Pues claro, ¿Cómo ¿cómo vas a vas a dormir? dormir? ¿Cómo vas a dormir? O sea, si tú estás estresado y ansioso, no puedes tomar café después de las 10 de la mañana, porque si tu hora de dormir es las 10 de la noche, todavía tienes moléculas de la cafeína circulando en tu sangre. Entonces eso no te va a permitir dormir bien. Y si estás con ese nivel de estrés y vas y entrenas por la noche, ¡pah! Otro pico de cortisol, ¿cierto? Entonces es como, a ver, bajémosle a todo, bajémosle a todo, bajémosle a todo. Por favor, démosle suficientes nutrientes a tu cuerpo y a tu mente para que funcionen bien. Celis, hay otro libro tuyo que es Aire, Sí, ¿cierto? Digamos que ahí enalteces, por ejemplo, herramientas como la meditación, sí. como qué beneficios trae para el cerebro Ujú. este tipo de herramientas. Pues ese libro, digamos que siguió después de comida, o sea, como comida, cerebro, intestino, y hábitos, y después
esas herramientas que para mí empezaron a ser tan importantes como los alimentos que se mastican realmente, las pongo como en la misma categoría de importancia que son respiración, meditación y sueño. Un cuerpo que no duerme y un cuerpo que no descansa y una persona que no respira bien, se puede saber la Biblia del brócoli, el kale y la chía y alimentarse como un dios sin ningún contaminante, pero igual pues no va a tener un reposo y no va a tener una reparación. Entonces, esto también influye directamente en el buen desempeño de las personas. La meditación directamente en el cerebro sabemos que produce neuroplasticidad, es decir, como que se generan nuevas conexiones cerebrales. Sabemos que con una adecuada respiración también estás llevando a un nivel óptimo el funcionamiento de tu cerebro y de tu cuerpo. Pues y el sueño, que también está en aire, es donde reparamos, donde sanamos, donde almacenamos memorias y donde hacemos una cosa súper importante que la gente no sabe y es el colchón emocional. Colchón emocional. Ujú. ¿Y qué es el colchón emocional? Mira, el colchón emocional es que en la fase de REM, que es movimientos oculares rápidos, tu cerebro, pues eso es como lo que sabemos muy poquito del sueño realmente, pero es algo que ya estamos viendo y es que tu cerebro procesa las emociones. Entonces, algo que te generó estrés y que te pareció difícil del día, cuando tú ya tienes esa fase donde sueñas y donde tienes esos movimientos oculares rápidos, que tu cuerpo está paralizado, pero tú estás allá en Hollywood mental, tú estás procesando las emociones para que no sean tan duras una vez se repita como ese evento emocional. Es súper importante. ¿Y cómo trabaja uno eso? Bueno, hay muchas maneras de cuidar el sueño porque realmente tú no, no sabes cómo lo es, o sea, como que no eres consciente de que lo estás trabajando porque estás dormido, pero si tú tienes una buena rutina al final del día para asegurar una adecuada noche, sabemos que los ciclos del sueño duran más o menos 90 minutos y que el REM, o sea, esa parte donde haces colchón emocional, es al final de ese ciclo de 90 minutos y que se va prolongando proporcionalmente en la noche. Por eso es que si tú rompes tu sueño, levantándote muy temprano, te pierdes mucha parte de ese REM. Entonces, acuéstate más temprano, ¿cierto? Asegura tener mínimo 7 horas de sueño y a los adolescentes dejémoslos dormir mucho porque lo necesitan, porque ellos necesitan más horas que las 7 u 8 de los adultos y pues tratar de tener esos ciclos que se completen, o sea, que tú no sientas como que me faltó la mitad de la noche ahí, obviamente pues no le diste como suficiente espacio al cerebro para sanar, reparar y soñar. Y los que estamos de papás primerizos que no dormimos, ¿qué hacemos? Están absolutamente llevados, a todos nos ha pasado, también sobrevivirán. Hay varias estrategias, yo ya lo viví con dos, pero hay una estrategia es turnarse, pues como con la pareja a la despertada. Entonces, sí, tú pasas una noche del demonio, pero ya sabes que mañana vas a pasar una buena noche. No es que se compense del todo el sueño, pero algo mejorará. Si tienes la oportunidad de hacer siesta, la siesta también cuenta. Entonces, Ok. ese Bueno, legado español la aparentemente es siesta tiene muy sentido. chévere, tiene mucho sentido. Hay una meditación que me encanta a mí que es NSDR, que se llama, pues es Non-Sleep Deep Rest, y es una meditación guiada que también uno la puede hacer 10, 20 minutos en el día si pasó una mala noche y esta meditación lleva el cerebro a unas ondas parecidas al sueño, entonces te ayuda a recuperar, Súper. te ayuda mucho a exponerte a la luz solar del amanecer y del atardecer para que tu cerebro entienda que a pesar de una mala noche y cansancio, otra vez vas a estar pues funcional y otra vez vas a dormir y nada, esperar a que crezca el bebé. Así es. Saris, una pregunta que me parece muy, muy valiosa. Tú, pues, acompañas personas, pues, tienes seguidores en tu comunidad también, pero ¿cómo te cuidas? ¿Cómo se cuidan los que cuidan, mejor dicho? A ver, no todos. Muchos de los que cuidan no se cuidan. Entonces eso también es Problema. importante Claro. decirlo. Pues yo pues conozco cardiólogos obesos, pues cirujanos que fuman, o sea, Sí, no tiene mucho oncólogos que sentido. fuman, No sí. tiene mucho sentido. Pero al menos yo sí trato de ser súper coherente. O sea, tú me vas a ver a mí hoy aquí sentada y yo soy la misma persona que vas a encontrarte una tarde en Crepes comiéndome un helado lleno de salsa de chocolate con mi hijo, pero que también me vas a ver nadando a las 7 de la mañana y también me vas a ver levantándome a las 5 a meditar. O sea, como que yo trato de ser súper coherente, entendiendo que no me las sé todas, entendiendo que es un proceso, que no me gustan los absolutismos, soy fanática de no ser fanática de nada. Y entendiendo que la vida es como proporciones, o sea, 80-20, 90-10 en el tema de la alimentación, o sea,
muy juiciosa el 90% de mis días, pero ahorita esas galletas de felicidad me las voy a comer con mucho placer, me voy a tomar una copa de vino, porque también entiendo que es la vida, también me pongo brava, también pues pido perdón cada que me pongo brava, como que trato de ser coherente, 180 grados, em, pero siguiendo lo que aprendo y lo que estudio. Y si voy a enseñar algo, ya habiéndolo probado yo. O sea, yo nunca te voy a recomendar a ti que tomes melena de león si yo no llevo 6 meses tomando Ujú. melena de león y he visto los efectos Sí. positivos, ¿cierto? Sari, ahora voy a hacerte como, pues porque nuestros oyentes son pues como personas que tal vez no la estén pasando bien. Ujú. Entonces, me gustaría como que le dejaras, por ejemplo, un mensaje, una recomendación, por ejemplo, a una persona que esté pasando por un tema de trastornos alimenticios. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a esa persona? Un mensaje Tan difícil un solo mensaje, o pero unos mensajes. bueno, lo primero es buscar ayuda profesional, definitivamente. O sea, buscar ayuda, ni siquiera, no solamente cuando la estamos necesitando mucho, sino basal, porque yo creo que conversar con un profesional de la salud, bueno, como tú tienes tu maravillosa psicóloga, como yo tengo la mía, pues es demasiado importante. O sea, así como uno va y se hace un chequeo general de colesterol y pues un hemoleucograma, hombre, tocar base con un profesional de la salud. En el momento crítico sí que más. Ujú. Em, También buscar una buena red de soporte y muchas de estas personas, sobre todo cuando son más jóvenes, están rodeados de pronto de relaciones más tóxicas. Entonces, volver a esa red de soporte de personas con más experiencia, que no estén en ese gremio, en ese ambiente, sobre todo en trastornos de la alimentación, pues digamos que el círculo de las mismas que comen lo mismo que van, o de los mismos que van al mismo gimnasio y eso, bueno, de pronto aléjese un poquito como de esa información tóxica. Alejarse de las redes, definitivamente, porque hay mucha desinformación y después usted curará su buena información, ¿cierto? Y no darse tanto palo. Pues, o sea, uno tiene que empezar en la vida por enamorarse de uno mismo. O sea, por tener una gratitud impresionante por el cuerpo que habitamos, por la vida que tenemos, por la familia que tenemos, aunque no sea perfecto, pero es una maravilla estar viviendo esta experiencia. Entonces, empezar como con gratitud, como con, yo muchas veces digo, ay, como un abracito, o sea, no darse tanto palo. Yo creo que ese es un punto Y a una de persona inicio. que esté pasando por un episodio de ansiedad o de depresión Buscar ayuda. también. Tener o sea, cambiar radicalmente la alimentación porque con absoluta certeza va a estar, o sea, hay cosas que mejorar en ese campo, muchas, o sea, hay ajustes que hacer, alejarse de los estimulantes definitivamente, si está ansioso y si está deprimido, buscar, hay algo que no hemos mencionado en este espacio y es el movimiento. Ok. El ejercicio es una gran medicina para todo. No en exceso, como todo, ninguna, o sea, la dosis está, el veneno está en la dosis, o sea, no es como que estoy deprimido y además no le provoca moverse y voy a hacer una triatlón, hombre, calma, o sea, empecemos Pero como, salí a sí, caminar. o sea, movimiento, aire libre, naturaleza y lo mismo, abracito, o sea, Ahora sí. abracito a uno mismo, abracito de las personas que queremos, peleé con toda mi familia, vaya, pida perdón y reciba un abrazo de alguien, pues trabajo solo en la casa, vaya a un grupo de lectura y consiga amigos, o sea, como que trate de hacer algo porque, pues por tener un tejido social adecuado que lo soporte. ¿Sabes que me llamó mucho la atención en el episodio de Isa? Los papás, no por mal, pero los papás no sabían cómo abordarlo. Ujú. Entonces me gustaría para cerrar y agradeciéndote, obviamente, tu valioso tiempo y conocimiento, hay mucha información, Sí, recomendamos mucho los es libros, mucha. pero, o sea, ¿cómo acompañar? ¿Qué tips le podemos dar a esas personas para que sean un poco compasivas Sí. con las personas que, o que tienen una depresión? Porque uno le dice, no te pongas triste, que vos lo tenés todo. No, Pues, como ese tipo de ese es cosas. el Me peor. gustaría como Sí. una reflexión final para esos que tienen en su círculo personas que no la están pasando bien en su salud mental. Ese círculo de soporte también debe buscar ayuda profesional, porque también la está pasando mal. Si uno quiere a alguien y esa persona la está pasando mal, uno como soporte no tiene que poder con eso solo, o sea, también debe buscar ayuda. Eso que tú acabas de decir de, ay, no te aburras y salgamos. O sea, si una persona le está pasando mal, no le vayas a decir, ah, ¿qué importa? Escuchar, escuchar, o sea, la escucha pasiva, así literal como el psiquiatra de las caricaturas que se sienta a escuchar. Nada, paciencia, espacio, Paciencia, espacio. tiempo, abracito, sin juzgar. Y Exacto. hay muchas herramientas muy buenas en libros, en podcast, obviamente profesionales de la salud que pueden dar guía pues de acuerdo a lo que esté pasando, ¿cierto? Doctora,
Gracias, de verdad. Obviamente lo que te decía era algo corto, pero que queremos que dejar por lo menos un mensaje de cuidarnos. Me gustó mucho el tema del abracito, Ay, sí, que a veces nos tiramos muy duro. Ojo con los excesos también, me parece como sí, importante resaltar la importancia de la alimentación, la nutrición, me sí. gustó mucho eso. Pero de verdad, gracias por lo que tú haces en tus redes, por lo que tú escribes y compartes también en tu podcast. Muchas A gracias. todos nos sirve mucho y bueno, lo que nos acabas de compartir Muchas también. gracias a ti y a todas las personas que nos van a escuchar y ojalá pues sean herramientas. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues los que no te sigan o pedir una cita. Me encuentran en @DRA Saramesa, pues doctora Saramesa. Los libros son, pues están en muchas librerías o los piden en mi página web, que es www.doctorasaramesa.com. Ahí también me pueden escribir. Y citas, hago consultorías de manejo del estrés, que les Eso, podemos dejar el link del teléfono de la perfecto, secretaria para que lo para que tengan. lo tengan. Sí, Enhorabuena. muchas Muchas gracias a gracias. ti. Muchas A gracias. comer felicidad Ay, entonces. sí, gracias.